Mis padres me obligan a darle mi dinero a mi hermana para su negocio, pero cuando me envía las fotos de su inauguración para burlarse de mí, hago algo muy malo que la deja sin nada. Tengo 17 años y me obligaron a darle el dinero que heredé de mi abuela hace unos meses a mi hermana mayor, para que financiara sus sueños empresariales. Mi hermana Connie tiene 6 años más que yo y siempre me ha intimidado, parece tener algo en mi contra sin motivo aparente. La verdad es que me intimida porque puede hacerlo, ella sabe que siempre se saldrá con la suya, desde nuestra infancia. Mis padres siempre me decían que no hiciera un gran problema de las cosas, y cuando me quejaba de Connie y su comportamiento hacia mí, me decían que era demasiado sensible. Ahora me doy cuenta de que mis padres me manipulaban, para que creyera que este era un comportamiento normal de los hermanos mayores y que no tenía motivos para molestarme. Pero les puedo asegurar que Connie fue mucho peor que otros hermanos mayores, no se estaba jugando conmigo, y lo que me hizo no fue inofensivo. Obviamente, desde que éramos pequeñas, siempre estaba ella tratando de humillarme con sus palabras crueles, y mis padres me decían que me callara, pero nunca le decían nada a ella, aunque fuera ella quien me hacía llorar. Eso era horrible en sí mismo, pero al menos era solo verbal. Pero este incidente particular cuando tenía 13 años fue lo que me hizo darme cuenta de que no solo no le caía bien, sino que realmente me odiaba. Así que mi familia y yo habíamos ido a la playa, y Connie había llevado a un par de sus amigas con ella. Ella tenía 19 años en ese momento y había regresado de la universidad para el fin de semana, así que ella y sus amigas pasaban todo su tiempo juntos. Las cosas habían sido particularmente desagradables para mí porque, por alguna razón, sus amigas parecían odiarme tanto como ella. Supongo que todos sufren el mismo tipo de trastorno mental que los hace odiar a personas que no les han hecho absolutamente nada. De todos modos, constantemente me menospreciaban, hacían comentarios hirientes sobre mí y se reían cada vez que yo estaba cerca. Me cansé de eso, así que decidí alejarme de ellos y me senté sola en el muelle con los pies colgando sobre el agua. Y de repente, sentí que me ponían una bolsa de plástico sobre la cabeza y alguien me empujaba por la espalda, haciendo que cayera al agua. Me llevó un par de minutos recuperar el sentido y darme cuenta de lo que estaba pasando, y luego vi a mi hermana y sus amigas corriendo y riéndose mientras yo chapoteaba en el agua. Afortunadamente, sé nadar bien y tan pronto como recuperé la compostura, me quité la bolsa de la cabeza y nadé de vuelta a la orilla lo más rápido que pude. Fue el incidente más traumático que me ha ocurrido, y cuando regresé con mis padres y empecé a llorar por lo sucedido, mi hermana y sus amigas intentaron restarle importancia diciendo que era una broma inofensiva. Pero lo peor estaba por venir, mis padres en realidad se rieron con ellos y dijeron que yo estaba exagerando como siempre, porque siempre había sido una llorona. Dijeron que no me habría pasado nada, y mi papá incluso hizo una broma, sobre que al menos todas esas clases de natación finalmente habían dado resultado. La bolsa de plástico que me pusieron en la cabeza era bastante pequeña, y podría haberme asfixiado y muerto si no hubiera logrado reaccionar a tiempo y quitármela de la cabeza. Podría haberme ahogado. Tantas cosas podrían haber salido mal, y sin embargo, ellos parecían encontrarlo todo muy divertido. Ya sabía que mis padres tenían una hija favorita, y definitivamente no era yo, pero ese incidente se quedó conmigo. Desde entonces, decidí que no iba a tratar a ninguna de estas personas como mi familia. Mi único objetivo era estudiar duro, entrar a la universidad y luego alejarme de estas personas porque no podía permitirme confiar en ninguna de ellas. Desde entonces, siempre he mantenido mi distancia de Connie, pero desafortunadamente, estoy obligada a vivir con mis padres, así que no puedo tratarlos de la misma manera. He tenido que actuar amable con ellos, y esa fue también parte de la razón por la cual tuve que entregar el dinero que heredé hace 3 meses. Aunque realmente no quería, mi abuela, que era la madre de mi papá, falleció hace aproximadamente 1 año, y finalmente recibimos la herencia hace 3 meses. Ella dejó la casa en la que solía vivir y la mayor parte del dinero a mis padres, mientras que Connie y yo recibimos $5,000 cada una. Pero también recibí un anillo de zafiro que ella poseía, ya que una vez le dije que me gustaba mucho, y bromeó sobre cómo podría tenerlo una vez que ella ya no estuviera. Era una suma bastante grande, y planeaba guardarlo para mi futuro. Pero luego mis padres me dijeron que Connie estaba empezando su propio negocio, así que necesitaba reunir todo el dinero que pudiera. Ellos ya la estaban ayudando, y ahora contaban conmigo para hacer lo mismo. No me pareció justo porque era su negocio, ¿por qué debería contribuir yo? Tampoco debo olvidar que ella siempre me ha tratado con nada más que crueldad toda mi vida, y de repente se esperaba que ayudara a esta persona. Me negué, pero después de discutir conmigo durante un par de días, mi papá me dijo que si no la ayudaba, no pagaría mi matrícula universitaria y ni siquiera me permitiría volver a casa una vez que me fuera. Eso me asustó mucho, y ya estaba muy frustrada con la situación, así que terminé diciendo que sí. Probablemente, no fue una buena decisión, pero estaba bajo mucha presión y simplemente no pensé que valiera la pena seguir peleando con estas personas, porque tenía mis exámenes finales próximos y también tenía que estudiar.
Necesitaba paz y tranquilidad, así que solo para callar a mis padres, accedí a renunciar a la herencia que había recibido. Después de todo, me permitieron quedarme con mi anillo, probablemente porque no sabían que era un zafiro real. En el testamento, mi abuela solo lo mencionó como el anillo con la piedra azul, así que supe de qué estaba hablando y fui lo suficientemente lista como para mantener la boca cerrada, ya que valía bastante, lo que resultó ser bueno para mí. Así que renuncié a los 5.000 que había recibido de mi abuela y puse fin a esa discusión. Han pasado 3 meses desde entonces, y me han aceptado en la universidad que elegí. Voy a empezar en un par de semanas. Mis padres están cumpliendo la promesa que me hicieron, van a cubrir todos mis gastos como la matrícula, y como voy a vivir fuera del estado, también pagarán todos mis gastos. Supongo que no fue tan malo renunciar a mis 5.000, porque ahora no tengo que preocuparme por el dinero cuando esté en la universidad. Todo me ha ido bien, y técnicamente sigue siendo así, pero me siento muy culpable por lo que hice. Hace unos días, mi hermana organizó una fiesta de lanzamiento ahora que finalmente ha logrado abrir su tienda. Está trabajando con las mismas personas que eran sus amigas en la universidad, ya sabes, las chicas que me empujaron al mar con una bolsa de plástico en la cabeza y pensaron que era divertido. Las 3 ahora son dueñas de una tienda enorme de zapatos y accesorios, y es algo bastante básico, pero creen que han hecho algo revolucionario porque piensan que lo que han creado son cosas realmente lindas. De todos modos, tienen muchos aduladores que están de acuerdo con todo lo que dicen, así que sus compinches definitivamente van a comprar allí, y ya lo sé. Hubo una posibilidad de que mi hermana pudiera haber tenido una carrera exitosa por delante, pero hice algo. Después de que ella me envió un montón de fotos de la fiesta de lanzamiento para restregármelo en la cara, a la que obviamente no fui invitada, y cuando mis padres se fueron, me dijeron que la razón por la que no fui invitada era porque era un evento solo para adultos y yo tenía 17 años, y no me podían llevar con ellos. Fue una tontería. Pero realmente no quería ir a ningún lado. Sin embargo, al día siguiente de la fiesta, Connie me envió un montón de fotos y un mensaje diciendo que como me había perdido la fabulosa fiesta que había organizado ayer, quería que la viviera a través de las fotos, y luego, solo para ser arrogante, dijo que no podría haberlo hecho sin mi ayuda, refiriéndose a los 5.000 que tuve que darle. No sé por qué, pero eso me molestó. Y luego, cuando vi a este chico que estaba en las fotos, de inmediato fui a mi galería y confirmé mis sospechas a partir de las fotos mismas. No podía decir si estaba saliendo con alguien o no, ya que solo estaba en el fondo de un par de fotos. Pero aunque había dejado crecer algo de barba y había ganado algo de peso, aún podía decir que era su exnovio de la secundaria. Este chico, llamémoslo Simon, comenzó a salir con ella tan pronto como cumplió 18 años, aunque él mismo tenía 25 en ese momento. Era del mismo instituto que nosotros dos, pero por supuesto, se había graduado mucho antes que Connie, y habían entablado una amistad en línea cuando ella tenía 16 años. Literalmente la invitó a salir el día de su cumpleaños número 18, lo cual me pareció bastante raro. Pero Connie pensó que era romántico. Afortunadamente, esta fue la ocasión en la que mis padres actuaron como seres humanos normales, y le dijeron que no les gustaba la idea de que saliera con alguien que había estado esperando a que cumpliera 18 años, a pesar de tener 20 y tantos como un rarito. No querían que saliera con él, pero supongo que ella no les hizo caso y siguió saliendo en secreto con él. Él estaba trabajando en la empresa de su papá en ese momento, pero después de solo 8 meses juntos, tuvieron que romper porque él se fue a vivir con su tío en Wyoming y trabajar en la granja, ya que aparentemente su padre lo descubrió intentando robar de la empresa. Ella quedó devastada, y fue entonces cuando nuestros padres descubrieron que aún estaba con él, ya que había regresado a casa para rogarle a mi papá que consiguiera un trabajo aquí, para que no tuviera que hacer lo que sus padres le pedían y permitirse ser enviado a Wyoming y terminar las cosas con ella. Pero mi papá no le hizo caso y la obligó a bloquearlo en todas partes, y le prometió que nunca más volvería a hablar con él. Nuestra casa estaba patas arriba ese día. Por un lado, Connie suplicaba a sus padres que no la obligaran a romper con él, prometiéndoles que él sería mejor. Por otro lado, mi papá le gritaba por no escucharlos y meterse con este tipo que claramente no tenía buenas intenciones, mientras que mi madre solo seguía llorando. Obviamente, nadie me involucró en nada ese día, y me dijeron que me quedara en mi cuarto y no saliera. Pero había escuchado su nombre mencionado muchas veces, así que decidí investigarlo en las redes sociales. Cuando alguien causa un alboroto así en tu hogar, no olvidas fácilmente su cara. Así que, cuando reconocí su figura en el fondo de sus fotos, decidí de inmediato tomar represalias contra Connie. Porque Connie y mis padres no me consideraban parte de la familia, habían sido bastante abiertos al discutir el negocio delante de mí. Así que también sabía que, aunque mis propios padres no necesitaban mucha persuasión, los padres de sus amigos no habían sido tan fáciles de convencer. Principalmente, estaban convenciendo a sus padres para invertir en el negocio porque encontrar otros inversionistas resultaría difícil, dado que todos eran tan estúpidos e incompetentes.
Pero de todos modos, sabía con certeza que la última persona que había estado dudando de este plan de negocios era su madre, quien era madre soltera y se mostraba escéptica acerca de apostar tanto dinero en una tienda dedicada exclusivamente a zapatos y accesorios. Ella quería que su hija encontrara un trabajo, trabajara durante unos años, ganara experiencia y luego volviera a esto para que no terminara en una mala inversión. Pero Connie y sus amigos estaban decididos a hacer esto funcionar. Connie había estado quejándose mucho de esta mujer mientras estaba en casa, y finalmente habían decidido que se las arreglarían con el dinero que tenían por ahora. Más adelante, si su negocio comenzaba a despegar, entonces la madre de su tercera amiga también invertiría en el negocio. Ese era el trato que habían acordado, y para eso, tenían que asegurarse de que los primeros meses de su negocio fueran un gran éxito, ya que, por el momento, solo tenían suficiente capital para mantenerse durante unos meses. Pero después de eso, definitivamente necesitarían una segunda ronda de inversión, a menos que por algún milagro pudieran hacer suficiente negocio para mantenerse por sí mismos. Pero realísticamente, era poco probable que un modelo de negocio alcanzara el punto de equilibrio tan pronto, especialmente cuando eran tan pequeños, y el mercado de la moda no es fácil. Sabía que la última madre que aún dudaba solo necesitaba una excusa para retirarse de este trato. Y sabía que este secreto podía hacerlo. Así que me puse en contacto con ella a través de una cuenta falsa y le pedí que me llamara, porque tenía algo importante que compartirle sobre el negocio de su hija. Me aseguré de que me llamara usando la función de llamada de Facebook y no le di mi número porque quería mantenerme en el anonimato. Tuve que esperar un par de horas, probablemente porque no estaba segura de si era legítimo o no, pero supongo que la curiosidad pudo más que ella, y finalmente me llamó. Entonces, le conté todo sobre lo que había visto y quién era realmente el tipo que se veía en el fondo de todas las fotos. Al principio no me creyó, pero luego logré convencerla de que mi trabajo era solo advertirle. Después de eso, dependía completamente de ella si aún quería invertir en este negocio o no. Luego colgué por mi cuenta, le envié un par de fotos de Connie y Simon del pasado, y dejé que ella decidiera. Supongo que decidió retirarse y también le dijo a su hija que hiciera lo mismo. Desde el día después de que hice esa llamada telefónica, las cosas han sido intensas. Nadie tiene idea de que yo estuve detrás de todo esto, pero Connie ha estado llamando a nuestros padres para tratar de convencerlos de que hablen con la madre que se retiró y la convenzan de que vuelva a bordo. Sus amigos también están bastante enojados con ella porque no pueden creer que no haya compartido algo así con ellos. Aparentemente, está de nuevo con Simon, pero había mentido sobre su identidad para que nadie lo reconociera, e incluso nuestros padres están bastante disgustados con ella por esto. En resumen, está en problemas porque literalmente todos en su vida están enojados con ella, y realmente quiero disfrutar de todo esto, pero por alguna razón, simplemente no puedo hacerlo. Sé que este negocio significaba mucho para ella, y ahora me pregunto si fui un poco mezquina y si lo que hice pudo haber estado mal. Escuché a nuestros padres discutiendo hace unas horas lo decepcionados que estaban, e incluso estaban molestos con ella y consideraban retirarse como inversores de su negocio porque había traicionado su confianza. Esto realmente significó problemas para ella porque casi nunca se molestan con ella, así que esto es algo completamente nuevo. Y no sé, esto no me hace sentir tan bien como pensé que lo haría. Así que, soy yo la culpable por perjudicar a mi hermana, tratando de hacer que un inversor potencial se retirara de su negocio porque me intimidaba de niña. Actualización 1. Gracias a todos los que se tomaron la molestia de responder a mi publicación con sus consejos. Supongo que tienen razón. Tal vez tuve demasiada conciencia para disfrutar esto, pero estoy haciendo lo correcto y manteniendo la boca cerrada sobre lo que hice porque si mis padres descubren que fui yo quien hizo todo esto, literalmente me echarían de la casa. Y como cumpliré 18 años en un par de meses, no habrá nada que los detenga para hacerlo. Estoy dependiendo de ellos para pagar mis gastos universitarios, así que realmente no puedo permitir que eso suceda. Ha pasado una semana desde que hice mi publicación, y las cosas han empeorado mucho para Connie. La madre que se retiró del acuerdo convenció a su hija para que hiciera lo mismo, y ahora solo quedan ellas dos. Pero su otra amiga está muy molesta con ella y exige que dividan las acciones del negocio 60 y 40, porque su confianza en Connie ha disminuido considerablemente después de enterarse de este novio secreto, que robó en la empresa de su padre. Para ellas, presentó a Simon como un chico que había conocido en una aplicación de citas hace un par de meses, y había estado con él desde entonces. Pero después de que la madre de su amiga revelara la verdad, ella todavía intentaba aferrarse a esa historia, pero nadie le creía más. Incluso intentó decir que las imágenes eran falsas, diciendo que alguien podría haberlas retocado para hacerla parecer una mentirosa. Así que ha estado visitando a nuestros padres casi todos los días, y ellos la han estado regañando por lo que hizo, pero también están tratando de ayudarla. Todas las tardes, los tres se reúnen con su abogado para intentar encontrar una manera de que no termine perdiendo sus acciones en el negocio. Existe una fuerte posibilidad de que tengan que cerrar debido a este desacuerdo si no logran resolver este conflicto rápidamente. No sé cómo me sentiré al respecto,
pero honestamente, he decidido evitar pensar en todo esto por completo. Lo único bueno que ha salido de la situación es que, como Connie está en problemas, nadie realmente me presta atención a mí. Así que puedo entrar y salir como quiera, y literalmente estoy haciendo lo que quiero. Es agradable, realmente ha quitado el foco de atención de mí. Incluso cuando Connie visita, ella simplemente me ignora porque está demasiado ocupada con su propia situación, y mis padres tampoco me dicen nada a mí. Así es como estoy pasando las últimas semanas en casa antes de irme a la universidad, y hasta ahora ha sido genial. No tengo que rendir cuentas a nadie sobre lo que hago durante el día. Honestamente, siento que incluso si no vuelvo a casa durante un par de días y paso más tiempo en casa de mis amigos que en mi propia casa, mis padres y Connie ni siquiera lo notarán. Como dije, esta es la única buena cosa que ha surgido de la situación, y espero que me dejen en paz hasta que finalmente esté lista para ir a la universidad. También estoy cruzando los dedos para que esta situación no afecte de ninguna manera la decisión de mis padres de pagar mis gastos universitarios, algo que no había considerado antes. Pero mientras escribo esta publicación, me di cuenta, si lo hace, estaré en problemas. Al menos tendré la satisfacción de saber que Connie la está pasando peor que yo. Actualización 2. Han pasado casi 2 semanas desde mi publicación original y hasta la semana pasada, realmente no había sucedido nada relacionado conmigo, así que pensé que estaba a salvo. Pero ya no lo creo. De todos modos, hace un par de días, supongo que la mujer a la que llamé finalmente cedió a la presión y le contó a Connie cómo exactamente había logrado enterarse de esta conexión pasada. No le contó toda la verdad, pero simplemente le dijo a Connie que recibió una llamada telefónica anónima y un par de fotos de alguien, y así fue como se enteró. Connie ya no se molesta en ocultar el hecho de que sabía y había estado con él y realmente no terminó su relación. Porque en este punto, nadie es realmente estúpido y todos han descubierto que no lo conoció en ninguna aplicación de citas, y las fotos eran reales. Después de enterarse de que hubo una llamada telefónica anónima involucrada, obviamente pensó en mí primero. Así que ayer, cuando nos visitó, tuve la desgracia de estar abajo porque había hecho planes para salir con un amigo y me estaba yendo. Pero luego irrumpió en la casa y me empujó tan fuerte como pudo tan pronto como me vio. Perdí el equilibrio y mi temperamento y la empujé de vuelta. Luego me agarró del cabello y comenzó a gritarme en la cara, diciendo que sabía que yo era quien había hecho esa llamada telefónica y que se aseguraría de que pagara el precio por hacer esto. Estaba en pánico, pero no podía dejar que se notara en mi cara porque, de lo contrario, podría haber descubierto la verdad y quería aferrarme al hecho de que no fui yo. Así que comencé a gritarle y dije que no fui yo y ni siquiera sabría con quién hablar, porque solo había conocido a los padres de su amiga una vez cuando todos vinieron a almorzar un par de semanas antes de abrir la tienda. Por supuesto, mentí descaradamente, pero traté de hacer que sonara lo más creíble posible. Después de un par de segundos de gritarnos la una a la otra, nuestros padres intervinieron y finalmente nos separaron. Pero luego Connie dijo que no creía ni una palabra de lo que estaba diciendo y que estaba segura de que era yo quien había arruinado sus posibilidades de tener una carrera en los negocios, y exigió que le permitiera a ella y a mis padres revisar mi teléfono y computadora portátil. Ya estaba mentalmente preparado porque sabía que esto iba a suceder, pero aún así puse una gran objeción porque si no aceptaba, parecería sospechosa. De todos modos, no tenía nada de qué preocuparme, porque había limpiado todos mis dispositivos de cualquier evidencia que pudiera señalarme como la persona que había hecho esa llamada telefónica anónima. Además, Connie pensó que había hecho una llamada desde mi número de teléfono y no desde una cuenta de Facebook, que había creado específicamente para contactar a la madre de su amiga y luego la eliminé, así que estaba completamente equivocada desde el principio. Incluso cuando ella y mis padres revisaron todas mis cuentas en diferentes plataformas de redes sociales, no encontraron nada. Cuando no encontró ninguna prueba para respaldar sus afirmaciones de que yo era quien le había contado a sus amigos sobre su pasado con Simon, se volvió completamente loca conmigo y comenzó a gritarme, diciendo que había limpiado todos mis dispositivos a propósito y que sabía que era yo. Discutí con ella, diciendo que había perdido la cabeza solo porque iba a perder su negocio, pero que no tenía derecho a desquitarse conmigo. Finalmente, las cosas se calmaron un poco y ella comenzó a llorar. Pensé que estaba fuera de peligro, pero fue entonces cuando mis padres decidieron hablar conmigo y dijeron que era cierto que no podían encontrar nada para probar que yo fuera quien había filtrado esta información. Pero aún así, creían a Connie porque parecía estar bastante segura. Además, no había nadie más que pudiera saber esto, incluso aunque estuvieron en la fiesta y vieron a Simon, pero no lo reconocieron, así que literalmente no podría haber sido ellos. Así que solo quedo yo porque Connie envió esas fotos con Simon en el fondo para molestarme, y era muy obvio que podría haberme vengado. Y entonces exactamente lo que temía que sucediera terminó sucediendo. Me dijeron que aunque no pudieran encontrar ninguna prueba, sabían que era yo y estaban cancelando su plan de pagar mis gastos universitarios. Así que ahora estaba por mi cuenta y no querían más discusiones al respecto. Entonces fue mi turno de comenzar a gritar y llorar,
pero desafortunadamente, a nadie le importó porque no era Connie. Después de aproximadamente media hora de suplicar, gritar y muchas lágrimas y aún sin respuesta por parte de ellos, finalmente regresé a mi habitación y me encerré y comencé a escribir esta actualización para distraerme. Todavía tengo el anillo de zafiro que mi abuela me dejó, y podría venderlo. Pero no estoy segura de si me alcanzaría para los 3 años de universidad, así que estoy considerando tomar un préstamo estudiantil y pedirle a alguien de mi familia que sea cofirmante porque, como dije, solo quedan un par de semanas hasta la fecha límite para hacer el pago, y no puedo arriesgarme en absoluto. Incluso si puedo cubrir el primer semestre vendiendo el anillo, no estoy segura del resto, y eventualmente tendré que idear algo. Actualización 3. Han sucedido muchas cosas desde mi última actualización. Han pasado un mes desde que publiqué, así que permíteme comenzar hablando de lo que me sucedió. Un par de días después de mi última actualización, dejé la casa de mis padres porque ya no estaban pagando mi colegiatura. Empaqué mis cosas y me fui a vivir con una amiga. Ya habíamos discutido esto antes, y ella y su familia me recibieron con los brazos abiertos. Ella estaba tomando un año sabático, y después de unos días, ella y sus padres me ofrecieron usar el fondo universitario que tenían para ella, para pagar las primeras cuotas, ya que había decidido no ir a la universidad todavía. Inicialmente, intenté rechazar, pero ellos insistieron porque me han conocido durante mucho tiempo y me trataron como a su propia hija. Dada mi situación, acepté su generosa oferta. Aunque ellos no esperan que les reembolse, estoy decidida a devolverles el dinero. Actualmente, estoy en el campus, y no tuve que vender el anillo de mi abuela, por lo que estoy increíblemente agradecida. En cuanto a Connie, las cosas no terminaron bien para ella. Terminó vendiendo todas las acciones del negocio, y ahora sus amigas son las dueñas de la tienda por completo. Tuvo que asumir sus pérdidas y marcharse porque quedó claro que ya nadie podía confiar en ella. Desafortunadamente, mis padres no pudieron hacer nada al respecto porque estaba completamente fuera de su control. Probablemente, esté molesta porque toda esta idea fue suya en primer lugar, pero supongo que debería estar aliviada porque no creo que la tienda vaya a tener éxito en el futuro de todos modos. De todos modos, eso ya no es asunto mío porque ya no tengo contacto con ellos. Ahora simplemente me voy a enfocar en mi futuro. Actualización 4. Luego de meses desde mi última actualización, debo decir que todo ha salido bastante bien para mí. Estoy estudiando y hasta he conseguido un trabajo, el cual me permite pagar mi educación. Eso es bueno, porque los padres de mi amiga solo pagaron las primeras cuotas, pero ahora me haré cargo yo y también les voy a devolver el dinero que me prestaron. Puedo decir que la vida en la universidad es bastante buena, especialmente porque puedo estar lejos de casa y de mis padres, a quienes ya he bloqueado completamente de mi vida, al igual que a mi hermana. Esto lo hice hace un par de semanas, que es cuando tuve nuevamente noticias de ellos al llamarme. Y es que se comunicaron conmigo para decirme que sabían que tenía un anillo de zafiro. Al parecer alguien encontró esta publicación y se las mostró, por lo que ahora saben lo que vale. Querían que se los dé, porque pensaban venderlo y recuperar el dinero que habían puesto ellos en el negocio, y que por mi culpa habían perdido. Sin embargo, me reí a través del teléfono y les dije que no iba a hacer nada de eso. Que incluso no tenía que hacer nada de eso, porque ya no tenía que vivir con ellos ni me pagaban mi educación, así que estaba sola por mi cuenta. Luego corté la llamada y los bloqueé de todos lados. ¿Se ha sentido tan bien decirles eso? Es como quitarse un peso de encima luego de tantos años. No sé si dejaré las publicaciones o las terminaré borrando, porque no quiero que lean más sobre mí. Quizás hasta me haga una cuenta nueva en Reddit, para seguir hablando de otras cosas, pero que mis padres y mi hermana no me sigan. Al menos dejaré esto publicado un par de días para que ustedes puedan leerlo.